Ya estamos llegando. Veo que estamos como en una isla. Bueno, no es una isla, es como una ciudad cercana a la playa. A la Se ve el costa. mar y se ve, sí. En ese momento la luz está mostrando, son casas pequeñas, son como, como si fueran unas chocitas, son como de formas circulares, como si fueran de esas tribus indígenas. Sí. Algo así por ese estilo. Sus techos son como de paja. En ese momento nos estamos acercando hacia una señora, es de noche en ese momento. Veo que la luz, la poca luz que hay es de como de antorchas que hay en algunas de estas viviendas. Y en ese momento estoy viendo a una mujer. Está al lado está con una niña. Está como arreglando una ropa afuera de un tendedero. Eh, Verificamos y esta niña de aproximadamente 6 años, 6, 7 años de edad, eh, es Susana en esta vida, en esa línea de tiempo. ¿Qué parte del holograma te encuentras? España. Muy bien, continúa. ¿Qué pasa con esa niña que es Susana en esta línea de tiempo? Estoy viendo que en ese momento ya esta mujer, la madre de Susana, termina como de arreglar esta ropa, la estaba como doblando y metiéndola como en una especie como unos canastos. Veo que ya ha terminado de bajar esta ropa y como de doblarla y acomodarla y ya la ha metido toda en este canasto. Veo que en ese momento ella coge este canasto y llama a Susana y veo que se adentra a una de estas chozas como su vivienda. Eh, Veo que dentro de esta vivienda ya se encuentra un hombre, es su padre en esta línea de tiempo. Pero este hombre en ese momento ya se encuentra dormido. La mujer entra sigilosamente y le dice a la niña que no vaya a hacer ruido porque despierta a su padre. Veo que ella coloca este canasto como encima como de algo de madera, como una especie de un mesón largo que hay de madera que hay como hacia el lado izquierdo entrando a esta chocita. Veo que ya ella se dispone a dormir junto con la niña. Veo que duermen en camas diferentes. Su padre está a un costado y en una cama y veo que hay una cama aparte donde duerme Susana con su madre. Ya en ese momento están conciliando el sueño, ya han quedado completamente en ese momento se está escuchando unas embarcaciones que se aproximan a este caserío, estas chozas están cerca a la playa. Se escucha el mar en la distancia y en ese momento estamos escuchando el agua como un poco más ajetreada, como con un poco más de movimiento y es porque se acercan unas embarcaciones en ese momento. No se ve completamente nada, es todo oscuro. Veo que ya a medida que se van acercando como a la playa como tal, veo que ahí se empiezan como a prender unas antorchas desde esas embarcaciones. Veo que en ese momento empiezan a descender unas personas. Son, son muchas embarcaciones, son como aproximadamente, son 6 embarcaciones. Y rápidamente vemos como son hombres que empiezan a descender y se empiezan como a camuflar entre unas piedras que hay cerca de la playa. Eh,
Veo que entre ellos se dan como unas indicaciones, así como los militares que se comunican es por medio de señales. Veo que en ese momento no se adentran como tal a la tribu, al caserío, sino que veo que están es como rodeando primero todo esto. Ya una vez todos esos hombres tienen como diferentes zonas donde están como ellos aparcados, vigilando diferentes puntos. Veo que hay otro grupo de hombres que se empieza ahora sí a adentrar al caserío. Veo que en ese momento empiezan a incurrir de forma violenta en las primeras chozas y se empiezan a escuchar algunos gritos. Todavía los padres de Susana y Susana no se han percatado de estos. La vivienda de ellos se encuentra un poco más retirada fuera pues, de las casas como son aquí como más cerca hacia la playa. A medida que veo que están cogiendo sí, son niñas que están, niños, ni tanto mujeres como hombres, que los están arrebatando a sus padres y a sus abuelos. Veo en algunas chozas unas personas ya de una edad bastante avanzada. En ese momento, la que empieza a escuchar ya estos ruidos es Susana. Ella se para con mucho cuidado de su cama. Desde la distancia alcanza a ver lo que está sucediendo, ve a muchas personas alrededor eh, de este caserío y ve cómo los hombres están sacando a estas personas, estos niños, de las otras casas. Ella rápidamente se acerca hacia su madre y la empieza a despertar. Su madre se despierta, ella le cuenta lo que está sucediendo y su madre se despierta un poco ofuscada. Rápidamente despierta a su esposo, al padre de Susana, y este hombre se asoma. Dice que son ellos, entra este hombre diciendo, son ellos nuevamente. Esto hace mucho tiempo no pasaba, está diciendo él a su esposa y a su hija. Veo que rápidamente le pide que esconda a la niña. Eh, Veo que en ese momento la señora está levantando como una especie como de una como puerta de madera que está justo debajo de este mesón que estaba aquí al lado izquierdo de la casa donde están colocando como, donde colocó ella este canasto con ropa. Veo que levanta primero como, hace como así con la mano, toda desesperada, levanta como una especie de, de material, como una tela sobre una puerta. Abre esto y rápidamente le dice a Susana que ingrese allí, que por nada del mundo haga ningún tipo de ruido, que escuche lo que escuche y que por nada del mundo vaya a dejarse ver. Rápidamente ella la esconden, Susana empieza a llorar, ella le dice que se calme. Le pasa como una especie de algo, es como una muñequita como de trapo. Se la pasa y le dice que va a estar bien. Rápidamente ella cierra esta puerta, coloca esta tela encima y vuelve y coloca como era como un suelo como de tierra en ese espacio. Nuevamente tapa esto con la tierra y se hacen los que se acuestan en ese momento nuevamente. Eh, no nos acuestan, veo que se sientan es en una sola, en una cama los dos. Este hombre empieza a abrazar a su esposa, la mamá de Susana. Vemos que rápidamente entran y están tumbando todo. Veo que cogen del pelo a la madre de Susana en ese momento. Al padre veo que lo golpean con algo, con un arma, y lo dejan inconsciente en la cama. Veo que están violentando muy fuerte a la madre de Susana y le están preguntando si que dónde están los niños. Ella dice que no, que ellos no tienen hijos. Ellos dicen que mienten, que dónde se encuentra. Eh, Veo que la sacan de la cabeza del pelo uno de estos hombres y le muestra a varios niños que tienen ya como represados y le preguntan que si allí se encuentra su hija. Ella rápidamente asiente y dice que sí, que ahí está, que no se la lleven, empieza ella a llorar como desesperada, está haciendo como una especie como de escena, como que realmente hubiera visto a su hija allí y empieza como a tratar de soltarse de estos hombres, de este hombre que la tiene cogida como de la parte de la cabeza.
Eh, en este momento estamos conectando con Susana dentro de este espacio donde se encuentra escondida. eh, Veo que ella está presentando pues obviamente unas emociones muy fuertes, está muy asustada. Veo que lo que hace es que coge la muñeca de trapo que le pasó a su madre y la está como mordiendo, así como muy desesperada, así como ese movimiento mordiendo su muñeca de trapo y está llorando. Eh, Tiene como ese deseo, como esas ganas de salir, pero no sabe que no puede hacerlo. Mm, Veo que en ese momento uno de los hombres asesina al desencarna a su padre. Lo golpea fuertemente con algo, un arma, un garrote en su cabeza. Eh, Veo que siguen buscando en otras cosas, pero el hombre que la tenía ella de la cabeza y que la estaba maltratando la soltó, la dejó ahí dentro de la casa. Pero veo que entonces estos hombres continuaron y hay dos hombres que son los que se están adentrando nuevamente a esta choza. Vemos que estos dos hombres están en ese momento abusando de la madre de Susana. Entre ellos empiezan a decir que es una mujer muy bonita, que, que se la pueden llevar. Uno de ellos empieza a decirle que no, que él sabe que eso no lo van a permitir. Eh, Entre los dos pues están abusando de ella. Veo que ella hay un momento que empieza como a luchar con todas sus fuerzas y trata como de soltarse de ellos eh, y hace como el intento de salir corriendo, como de escapar de la casa. Y en ese momento de estos dos hombres la golpea fuertemente, primero en su espalda. Y una vez cae ella al suelo, veo que el otro coge con un garrote similar al que con el que le pegaron a su esposo y también le da en la cabeza y hasta que la desencarna. Veo que ya la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya durante la noche ya está amaneciendo al siguiente día. Ya en ese momento se está todo en calma, no se escucha nada, solamente se escucha como el llanto de algunas personas en alguna de esas casas. Veo que en ese momento está ingresando eh, otro hombre, otra mujer, buscando a la familia que vivía en esta casa. Se están encontrando con la escena de este hombre, o sea, los padres de Susana, todos dos desencarnados. Entre ellos hablan, entre esa pareja que ingresó, se cruzan unas palabras y en ese momento Susana los escucha. Ella los reconoce estas voces y en ese momento empieza a golpear con sus manitos, empieza a golpear esa puerta como de madera. Rápidamente estas personas se acercan a este espacio, empiezan a quitar la tierra encima y levantan, se dan cuenta que hay una compuerta allí, levantan ese telón y abren esa compuerta y se dan cuenta que es Susana. Veo que esa mujer rápidamente la coge y la abraza fuertemente. Le coge su cabeza como para que no vea la escena, pero en el momento en que ya esta mujer se voltea para sacar a Susana de esta casa, en el momento que ella voltea, la niña alcanza a ver a su madre y a su padre asesinados. Ella en ese momento empieza a llorar y a gritar fuertemente. En ese momento veo que esa mujer lleva a Susana a otra casa. En esa casa convive esta mujer con el hombre con el que ingresaron a la casa donde vivía ella con sus padres y veo que hay dos niños más, un niño y una niña. Eh, Estas dos personas es como si tuvieran mucho cariño, muestran mucho cariño hacia Susana y se ven muy afectados por la muerte de sus padres y por todo lo que ha acontecido durante la noche anterior. Eh, este hombre le está contando a sus hijos que le den como una grata acogida a Susana, que ha quedado sin padres.
que ahora va a ser parte de su familia y que espera que la acojan con mucho amor. Son niños muy tranquilos, veo que la acogen de una forma muy calurosa. Eh, ya en ese momento, la luz nuevamente me adelanta un poco en el tiempo. Ya me muestran a Susana ya un poco más grande, ya han pasado un par de años. Ya tiene aproximadamente casi 10 años de edad. En ese momento vemos que ella, mediante un sueño, ya estamos de noche nuevamente en esa misma casa donde la adoptaron. eh, Vemos que son sueños recurrentes que ha estado teniendo con sus padres. Ella solamente quedó con sus recuerdos con la escena de ver a sus dos padres fallecidos, pero ella misma se encargó eh, en su programación psíquica con todo lo que escuchó de crear esas escenas. En ese momento vemos que ya pues ya está completamente dormida, ha entrado en un sueño y en ese momento estamos viendo que hay algo que le está hablando a ella en el sueño. Ella está viendo, se siente que está como, como si estuviera volando por encima del caserío. En ese momento veo que se acerca a su antigua vivienda y vemos que en ese sueño ya está viendo nuevamente, primero ve a sus padres con vida y empieza a ver nuevamente toda la escena completa con base a lo que escuchó, ver cómo asesinan a su padre, ver a su madre cómo la están maltratando y cómo abusaban de ella. En ese momento como este ser que le está hablando, no se deja percibir, es como una sombra negra que está al lado de ella, pero ella en el sueño tampoco la logra percibir, solamente la escucha y le dice, de hecho ella en el sueño está preguntando que quién le habla, pero ella no muestra ningún tipo de temor ni nada. Eh, Esta voz solamente le dice que, que si quiere estar tranquila, que que solamente debe aceptar un trato que le proponen respecto al tema de unas acciones que ella debe realizar y unas recomendaciones dadas por parte de este ser. Ella asiente por un momento, ella empieza como a buscarlo hasta que ya esa entidad se deja como observar, pero no muestra su rostro, no muestra nada, solamente se ve como una sombra oscura. En ese momento ella lo observa y ella le está pidiendo, o sea, se ve muy tranquila, ella se siente muy tranquila aquí dentro de ese sueño y le exige como que quién es, que dónde la está contactando. Veo que en ese momento esta sombra toma como la figura de su madre. En ese momento ella entra como en una angustia muy fuerte y empieza a escuchar la voz, ahora escuchas como la voz de su madre diciéndole que debe salir de allí, de ese lugar, que debe dirigirse y le da como unas recomendaciones da el nombre de otra ciudad a la cual debe dirigirse. Dice que donde va a poder estar mejor y va a poder rehacer su vida, que ella ya con la edad que tiene es lo suficientemente fuerte para poder salir adelante. Que allí en ese lugar va a estar expuesta a que en cualquier momento nuevamente suceda lo que sucedió con ellos. Ella siente en ese momento pues mucha angustia y a la vez mucho amor por el mensaje que su madre, entre comillas, le está dando dentro de ese sueño. Veo que ya entonces en ese momento pues ella ya despierta. Veo que es todavía de noche, no ha amanecido, son aproximadamente como las 4 de la mañana, está muy oscuro. Veo que ella rápidamente coge como una especie de una mochila y mete como unas mantas, unos atuendos que son los que yo hice en ese momento y los mete como dentro de una mochila. Se está colocando una especie como unas sandalias en sus pies y veo que se para con mucha delicadeza.
Ella con esta familia sucede lo mismo. Eh, Ella estaba durmiendo con la mujer, eh, el hombre dormía aparte, dormía solo y los dos niños dormían en un espacio, en un lugar aparte, los dos hermanitos. Y ya con mucha precaución se para del lado de, de esa mujer y veo que ella sin mediar palabra ni nada sale del lugar. Primero se cerciora de que no se encuentre nadie por allí observándola y ve que no hay nadie. Rápidamente está cogiendo una antorcha del suelo que está encendida y en ese momento arranca, sale caminando. Veo que empieza a emprender ya como este camino. La luz aquí me adelanta en el tiempo y ya me está al día siguiente. Ah, no es el mismo día, pero nuevamente de noche, como que se echó toda la parte, toda la mañana y la tarde caminando hasta este lugar. Ya está cayendo la noche. En ese momento se ve una civilización un poco más poblada y como un poco más desarrollada. Ella en ese momento le veo que está viendo a una mujer como con un atuendo blanco. Veo que tiene una niña de sus manos y ella se está acercando a esta mujer. Ella siente como una emoción muy fuerte por esa mujer. Durante el tiempo que ella estaba pues en ese camino y cuando llegó a esta ciudad, ella escuchaba en su cabeza, escuchaba todas las indicaciones, la voz que le decía que se acercara a esta mujer, que esa mujer le iba a ayudar. Dijo que le comentara todo lo que ha sucedido. Veo que ella en ese momento se está sincerando con la mujer, ella empieza a llorar, le está contando lo que le pasa a sus padres y por todo lo que ha pasado. Esta mujer veo que efectivamente asiente y dice que sí, que está en disposición de ayudarla, que cómo es posible que una niña de esa edad tan de sola eh, se la lleva para su casa. Veo que en ese momento dentro de esta vivienda hay una gran, como una burbuja, hay mucha energía endoplasmática dentro de este lugar. Eh, Estamos viendo una vez ingresamos a esta vivienda, esa mujer vive sola con esta niña. Eh, Vemos que es como, tiene ahí como unas cartas, hay una especie como de, es como si fuera artículos de brujería y de lectura de tarot y todas estas cosas. Eh, la niña en ese momento, la Susana, en esa línea de tiempo, veo que ingresa. Ella la hace sentar y le está dando algo de beber. Es una bebida caliente. No es del agrado de Susana, pues, hace como cara de que no le gusta, pero esa mujer le dice que debe beberla, que eso la va a ayudar a tranquilizarse, a calmar sus emociones y a estar mejor. Ella efectivamente se toma esto y al poco momento ya se empieza a tranquilizar un poco. Susana se muestra muy interesada por lo que está viendo en esa mesa y todo. Eh, Veo que ella se acerca y está cogiendo una especie como de una cruz. Es como una daga, pero en forma de cruz. Esa mujer veo que le coloca, apenas la Susana coge esto, veo que ella le coloca sus manos en la mano que está agarrando este artículo. Y veo que se está acurrucando y le está mirando a los ojos. En ese momento veo que sale de los ojos de esta mujer como una especie como de energía endoplasmática y veo que en ese momento está absorbiendo toda la energía de Susana. Una vez como que absorbe la energía de Susana, se empieza a incorporar dentro del aspecto físico de ella. Esa mujer empieza a decirle, veo que te llama mucho la atención esto, que no has hecho, no has dejado de observar todo esto desde que llegaste. Ella siente y le dice que sí, que le parece muy, habla como de, sí, que le llama mucho la atención. Dice que en comparación pues a su hija de sangre, ya no le ha gustado nada de esto. Pero ve que ella sí, entonces dice que ella puede ser como una auxiliar o una persona que en su momento va a poder entrar a reemplazarla a ella. Eh, Dice que si está dispuesta en querer aprender. Ella dice que sí.
Entonces veo que en ese momento ya se acerca la noche de este día. Veo que tocan a esta puerta y veo que llegan dos hombres y veo que ella los hace seguir. Le dice a las niñas que ya saben lo que deben hacer y es irse como a una habitación, pero a Susana le ha dado unas indicaciones diferentes respecto a que ella puede estar muy pendiente para que escuche lo que está sucediendo, que puede observar lo que pasa en ese momento. Veo que efectivamente Susana, la otra niña, está dentro de la habitación, dentro del cuarto de ellos, y Susana se quedó como en la cocina. La cocina da como con una pared como de madera y hay unas rendijas pequeñas por donde ella puede observar hacia el lugar donde está esta mujer trabajando. En este momento veo que esta mujer empieza a colocarle como la mano primero sobre la cabeza a estos hombres y en ese momento estamos viendo como hay una entidad que desciende de una nave. De hecho son dos entidades, no, son tres entidades, es como la entidad de cada uno de esos aspectos físicos los que descienden en ese momento. Vemos la entidad de esta mujer y las otras dos entidades están al lado justamente de la mesa y son las entidades pertenecientes a estos dos hombres. Veo que la entidad de esta mujer es como de un rango mucho más fuerte que los dos que de estos hombres y vemos que esa energía endoplasmática que salió de los ojos y se le metió a Susana, sale pero de las manos y se le va metiendo a la cabeza a estos hombres. Ella empieza a hablarles, le dice que se concentren, que cierren sus ojos. Eh, Ellos ya le han dicho a qué van. Ella solamente con el hecho de imponer como estas manos de esa forma, empieza como a pasarle como películas y las respuestas de que esos hombres supuestamente han llegado a buscar a esta mujer. Por un momento ya ella como que suelta a estos hombres, pues no los suelta, sino que le deja sueltas las manos de esa forma y se recuesta como hacia atrás un momento. Luego que suelta las manos en esa posición. En ese momento esta entidad de ella coge con sus manos y emana una energía endoplasmática como que la recarga a ella. En ese momento ella vuelve y se reincorpora y les pregunta a ellos que si durante esas visiones han logrado encontrar la respuesta que han venido a buscar. Ellos se encuentran sorprendidos, dicen que sí, que le empiezan a decir que ella es como de otro planeta, que cómo es posible que de esa forma ya logre dar esas respuestas tan contundentes que ellos buscaban. Veo que le empiezan a dejar como unas monedas en la mesa. Es el pago por el trabajo. Y veo que ya la luz me va adelantando en el tiempo y me va mostrando muchas escenas día tras día. Durante el día, de hecho, han habido algunos días donde son varias sesiones que se manejan de esto. Eh, ya nuevamente me adelantan un poco más en el tiempo y ya han pasado aproximadamente 4 o 5 años. Ya esta mujer se encuentra. Veo que empieza está hablando con Susana en ese momento. Están fuera de la casa y están teniendo un diálogo las dos. Susana le está preguntando que ella ya quiere empezar como a hacer lo que ella está haciendo, que ya lleva varios años observando su trabajo y siendo como esa fiel seguidora de ella y que en ningún momento ha dejado de estar pendiente de todo ese proceso. Veo que ella le está diciendo que ya está preparada para que haga ese trabajo. Dice que ella está en la capacidad de, de ayudar a su pueblo y de vengar en su debido momento la muerte de sus padres. Dice que ella puede, mediante los sueños, conectar con, habla de su ser más, desde el más allá, le dice, para que le muestre dónde se encuentra la gente que ocasionó toda esa miseria en la noche del asesinato de sus padres. Ella se muestra muy complacida, muy emocionada y dice que eso es lo que ella quiere, que ella haría lo que fuera con tal de hacer eso, de poder ayudar a su pueblo y de vengar la muerte de sus padres. Veo que entonces ya ahora empiezan a trabajar pero las dos juntas, ya la gente sigue llegando, es gente de esta ciudad, una ciudad mucho más grande, es mucha gente la que las contacta a esta mujer y pues ya ella presenta a Susana
la presenta como su hija y dice que ella es la sucesora de ella durante esos trabajos. Eh, Veo que la entidad de esta mujer durante estos procesos, ahora es Susana la que hace esta misma imposición de manos. Veo que primero hacen como una especie de lectura de todas esas cartas y una especie como de rituales con esto. Y el momento como de mostrarle a las personas que las buscan como mediante las visiones, todas esas respuestas de lo que ellos están buscando, es mediante una imposición de manos. En ese momento veo que Susana es la que se encarga de imponer las manos, pero vemos que todo ese proceso es dirigido por la entidad de esta mujer. Veo que conecta el aspecto físico de esa mujer con la misma energía endoplasmática que esa mujer le traspasó a ella en su momento. Y todo eso es liderado por esta entidad. Siempre que vienen personas a buscar a esta mujer, vemos que de naves bajan entidades, las entidades de esas personas, como esos pacientes de ellas. En ese momento, de ese día en particular que estamos observando, llega la noche y se acuestan a dormir las tres mujeres de esa casa. Eh, y veo que mediante un sueño en Susana, vemos que esta entidad se empieza nuevamente a mostrar en este sueño como su madre. Es la misma entidad las que las tiene a las dos, pero en este sueño se muestra como su madre. Empieza a hablarle, empieza a decirle que se encuentra muy complacida por ver que le hizo caso y de verla que ella está sintiendo que realmente fue un cambio muy positivo para su vida. Eh, Dice que ha llegado el momento de volver a su pueblo. Eh, Dice que ella le habla de unos poderes muy especiales que van a ayudar a proteger a su pueblo. La permiten como estar adelante en el futuro para poder saber en qué momento van a estar expuestos a ataques y demás. Y le muestran de qué comunidad, como de qué parte son estas personas que se encargan de, no solamente en ese pueblo, sino en otras partes, de hacer tanto daño. Veo que en ese momento ya ha amanecido. Veo que están tomando un desayuno las tres, la mujer y Susana y la otra chica. Veo que la otra chica sale como, sí, sale como para la escuela porque veo que sale con una maleta llena como de cuadernos y una lonchera. Eh, Se quedan solas la mujer y Susana. Veo que están teniendo un diálogo. Ella le está diciendo, Susana le está diciendo que ha llegado la hora, que ya este ser del más allá al que esa mujer se le refería, ya la ha contactado en el sueño y le ha dicho que es la hora. Esta mujer sin mediar palabras le dice que le coloca las manos en su espalda y le dice que ya sabe cuál es su misión. Eh, Veo que se despiden y, y esa mujer sale, Susana sale para su caserío. Veo que sale igualmente a pie y llega, es como en la mañana, muy temprano, y veo que arranca camino. Ahí la luz adelanta en el tiempo y veo que ya está llegando a este lugar. Eh, es de noche. Veo que se acerca con mucha cautela y mucha precaución. Hay algunas personas que la empiezan a observar, la miran como extraña. Algunas pocas personas la reconocen, dicen que es ella y rápidamente van a buscar a la pareja que como que la adoptó unos años atrás, después del asesinato de sus padres. Esas personas, la mujer la que viene rápidamente a ver si es ella y la logra reconocer. Veo que sale corriendo hacia ella y la abraza. Le empieza a hacer muchas preguntas de por qué se había ido, por qué había hecho eso, que se cansaron de buscarla y que no encontraron respuesta a ella, que creyeron que ya, es que estaba muerta. Susana le empieza a decir que no, que todo está bien. La adentran a la casa y le dan un plato de comida y algo de beber. Veo que Susana empieza a hablarle
a esta pareja, a este hombre, a esa mujer, y a decirles que ya ha regresado para ayudarlos. Y ya dice que cómo, y dice que sencillamente ya tiene una misión y empieza ya a hablar o a expresarse a este ser del más allá, pero lo magnifica como Dios. Eh, Dice que se muestran como incrédulos y veo que en ese momento Susana solamente lo que hace es que ya como que cierra sus ojos, se coloca como en posición como de oración y veo que en ese momento empieza a salir esa energía endoplasmática de su cuerpo. Veo que ya está colocando las manos en las cabezas de tanto del hombre como de la mujer y en ese momento esa energía endoplasmática se empieza eh, a desvanecer en todos esos aspectos físicos. Ellos se sienten como muy confortables, como mucha tranquilidad, mucha paz y empiezan a percibir algo en Susana muy especial. Dice que ha hecho para adquirir como ese don de transmitir esas sensaciones, esas emociones. Ella le dice que ha hecho lo necesario para de ayudar a su pueblo. No habla de ningún punto de venganza, solamente ayudar a su pueblo. Ya la luz me adelanta en el tiempo, veo que ella ya ha hecho esto con muchas personas, eh, con la mayoría de hecho del pueblo. La tienen a ella como una gurú dentro de esta aldea. Eh, Veo que inclusive sana a personas, sana a niños, adultos, inclusive hasta mascotas, veo que también ha sanado. Eh, en ese momento veo que hay un día en particular, la noche está cayendo, ella se acuesta a dormir. Han pasado 3 años desde ese momento que ella llegó al pueblo. Vemos que se empiezan a acercar nuevamente esas embarcaciones. Susana se encuentra completamente profunda. Todo el pueblo se encuentra tranquilo, está dormido. Y veo que se empieza tal cual, así como describí la escena anteriormente, exactamente igual empiezan a llegar esas embarcaciones, pero esta vez son más, son como 10 embarcaciones. Se empiezan a bajar muchas personas, rodean todo el lugar y se empiezan a entrar. Veo que en esta ocasión no están llegando por niños, sino que están llevándose en son las mujeres jóvenes. Eh, Veo que en ese momento se empiezan a despertar. Se despiertan primero la pareja, el hombre y la mujer. Empiezan a escuchar muchos gritos, muchos ruidos. Susana se encuentra completamente dormida. Rápidamente la empiezan a despertar, tienen que moverla muy fuerte hasta que ella ya se despierta y empieza a escuchar todo como esa algarabía, todos esos gritos, esos llantos. En ese momento veo que todo este pueblo está con toda esa energía plasmática de todas las personas, todos los aspectos físicos, están como rodeando todo lo que está sucediendo y todo el perímetro de lo que está aconteciendo, incluyendo las embarcaciones. Son muchas personas las que abarca esa energía plasmática y en ese momento Susana empieza ella no entiende, cierra sus ojos, se coloca en esa posición de como de oración. eh, y trata como de tener contacto con ese ser del más allá, como con ese Dios del que ella estaba proclamando. Y ella empieza a escuchar esta voz y le dicen que su misión ha terminado, que ha logrado como el cometido para el cual ella pues estaba trabajando. Veo que en ese momento están llegando a este lugar, veo que la están cogiendo a ella, entran, este hombre trata como de defender a su esposa y a Susana. Veo que lo están cogiendo fuertemente de los brazos y que lo amarran con las manos atrás en su espalda. Vemos que golpean fuertemente a la mujer, a la esposa del hombre, y están cogiendo en ese momento a Susana y se la están llevando. Vemos que Susana trata como ya no entiende nada de lo que está pasando.
empieza a tratar de defenderse de muchas formas, a tratar de soltarse, está rompiendo inclusive sus vestiduras. En ese momento veo que le dicen que esa mujer está, entre esos hombres dicen que esa mujer está, que es muy fuerte, que se está resistiendo mucho. Y dice que se la lleven, hablan de una de las embarcaciones. Y era la única mujer que se la llevan. Se la llevan, son 4 hombres que van con ella. Y veo que están, pues se entran al mar y empiezan a, el agua les llega como hasta un poco más arriba de las rodillas hasta que llegan a esas embarcaciones y arriba la están recibiendo otras personas, otros hombres. Los 4 hombres que la estaban llevando a la fuerza se devuelven. Y veo que hay unas mujeres dentro de esa embarcación, ya estamos acá encima de la embarcación, hay unas mujeres como muy, como desmayadas, como muy descompensadas, recostadas en algunas partes de esa embarcación. Veo que esos hombres que la recibieron la entran como en una especie como de una habitación dentro de esta embarcación y se la pasa a, a un hombre. Es como el líder de todo esta y le dice, aquí te ha llegado una más, esa te la dejamos a ti. Eh, que es lo suficientemente guapa, que está muy, eso le hablan que esos hombres le dicen que es muy linda. Este hombre la ve, solamente la está mirando de pies a cabeza y asiente. Dice que le cierra una puerta. Y en ese momento este hombre le empieza a decir que se termine de quitar las vestiduras. Ella trata de huir y este hombre se coloca de pies grande, muy grande, eh, y veo que empieza en ese momento a usar de ella nuevamente. Y ella trata de defenderse. Ella tiene, efectivamente, tiene mucha fuerza. En ese momento ella alcanza como a coger una especie como de un cuchillo que se encuentra cerca como a la cama de este hombre. Le está como encima de una repisa. Ella en medio de su forcejeo, medio, pues trata como de pararse y alcanza a estirarse un poco. Y ya tenía lista como ya, ya observado esta daga. Veo que agarra esto y por la espalda empieza a asesinar a este hombre. Empieza a clavar el cuchillo muchas veces. Primero como así en sus costados. El hombre era como muy voluptuoso. Así en sus costados y luego en la parte de su espalda. Desencarna ya este hombre. En ese momento ella, pues los hombres que estaban afuera de la embarcación escucharon fuertes sonidos dentro de esa habitación y corrieron. En ese momento Susana trata de salir y escapar, pero es alcanzada por estos hombres. Ellos observan lo que acaba de suceder y ven a este hombre muerto. En ese momento vemos que estos hombres empiezan a nuevamente a abusar de Susana y dicen que no sirve, que, que deben asesinarla, pero antes de asesinarla se aprovechan de ella, abusan en repetidas ocasiones de ella. Y en ese momento ya uno de los hombres saca con la misma arma que ya desencarnó al otro hombre de ese cuarto. Vemos que con esa misma arma le cortan el cuello. Carlos, confirma con la luz si estos hombres estuvieron en la vida de Susana en la actualidad, por favor. Así es. Muy bien, continúo. Ya en ese momento de que de la desencarnan, veo que llega esta nave y veo que llegan en ese momento y se la lleva. Veo que se la lleva la misma entidad que la tuvo durante todo este tiempo. Listo. Muy bien. Habiendo comprendido qué pasó en esa línea de tiempo con Susana, vamos a volver a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices, por favor, qué ves en el perímetro. Hay una nave en el perímetro.
Sí, una sola. Muy bien, vamos a ingresar a la vivienda al lado de Susana, por favor, y me dices qué ves en ella. Sí, en ese momento ingresamos, vemos que hay mucha tecnología en la casa. Ya estamos al lado de ella. Estamos viendo esa entidad, es la misma que la tenía en esa línea de tiempo. Es un reptil. Sale y es neutralizado. Sí, en ese momento la luz lo extrae del aspecto físico de Susana y lo están neutralizando. Listo. Altura, 2,39 metros. muy bien. Ahí está el hermano de 54 años. Por favor, me dices qué ves en él. No tiene, está muy implantado, tiene muchos implantes, pero no tiene entidad. Solamente está la entidad de Susana. Muy bien. Hay más entidades en la casa. ¿Qué te dice la luz? Hay dos insectoides. Hablan de 3 desencarnados en este perímetro también. Y hay un total de 17 portales. Muy bien. La luz, por favor, les trae la información a este reptil de Susana. En ese momento le colocan un casco electromagnético en la cabeza y le están extrayendo la información. Listo. Me dice su nombre, por favor. Rangerak, con K al final, Rangerak. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su jerarquía? Iritus, Iritus. Nombre del planeta. Pixsailor, con X, Pixsailor. Listo. Número de planetas. 28 planetas. Dos sistemas Sistema. planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en pantalla esta jerarquía, por favor. Iritus, me dices qué tipo de ser es. En ese momento se proyecta en la pantalla, la estamos observando, es un Draco. Ujú. Es un Draco, es como un color beige, color café muy claro. Tiene ojos azules, tiene una cola muy grande y unas alas muy grandes. Tiene materia oscura, pero solamente como en la parte de sus patas, como de mecanismo de defensa y ataque. Tiene una especie de armadura en sus cabezas y esta se despliega por todo el contorno de su cuerpo en la parte de arriba, hasta su cola. Número de cabezas. Son 4 cabezas biológicas, una tecnológica. 4 biológicas, una tecnológica. Muy bien. ¿Confirmas en qué parte de la cuarta está? Está en la cuarta media. ¿Hay materia oscura en el planeta? No, en el planeta hay entidades como, como anillos de seguridad de esta jerarquía. Materia oscura solamente ahí en la parte como de sus patas. Muy bien. Vamos a hacer cambio con Rangerak, por favor. Me vas a dejar hablar con el momento a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Rangerak, ¿me escuchas? Y te escucho, humano.
Rangera, que estamos ahí en casa de Susana haciendo una investigación. Venimos de una línea de tiempo atrás donde en unas embarcaciones se robaban los niños, luego mujeres jóvenes. La entrenaste para que fuera... La historia la conocemos muy bien. Ah, muy bien. ¿Ustedes quiénes son? ¿Se siente de dónde vienen? Solo estamos haciendo una investigación. Me gustaría que me dijeras cuántas vidas hace que la tienes. 114 vidas. ¿Cuántas abducciones le has hecho en esta línea de tiempo? Le hemos hecho 87. ¿Y cuántos implantes le tienes? Tiene 196 implantes. Todo su aspecto físico. Rangerak, entre todo lo que le has generado a ese aspecto físico en esta línea de tiempo actual, hubo un evento en su niñez que pretendías causar con ese evento. Sencillamente esto es parte del plan que se tenía para este contenedor. Nosotros tenemos en cuenta y jugamos con las emociones más fuertes de todos ellos. Y de alguna manera logramos conectar y ellos con nosotros. Y de esta forma obtenemos lo que queremos. Y es la mayor cantidad de producción de energía endoplasmática a lo largo de sus vidas. Siempre ha sido sencillo, de una forma fácil, por los intereses que ellos persiguen, lograrlos manipular desde sus emociones. Comprendido. Y tienes también al hermano que vive ahí cerca de ella. Él tiene sus propias entidades, pero estamos gobernados bajo nuestra misma jerarquía. Muy bien. Muy bien, Rangerak. Haz cambio, déjame con Carlos, por favor. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, ¿confirmas por favor con la luz si lo que dice este reptil es correcto de que el hermano también está con la misma jerarquía, por favor? Sí, confirmo con la luz y efectivamente así es. Hay dos entidades más allá y están gobernadas bajo la misma jerarquía. Muy bien. Entonces, con la información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios para llevar a cabo este rescate. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Y si se abre este portal, en ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás en este momento. Listo, ya están todos acá. Muy bien, vamos a contactar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki?
Sí, es él. Muy bien. Los saludas, por favor, los demás humanos luz. Les agradeces por la asistencia y les transmites, por favor, toda la información de lo que tenemos ahí. Listo. Muy bien. Los humanos luz, por favor, comprueban los portales. Van a planetas todos. Muy bien. Crean, por favor, los portales necesarios para desplazarnos a los 28 planetas en los dos sistemas o si se requieren para la jerarquía. Listo. Muy Quedan 14 portales más. perfecto. Nos vamos a llevar las entidades que están ahí, los insectoides, la nave. Cuando estemos listos para desplazarnos, por favor me dices y tú te enfocas en la jerarquía. Listos. Muy bien, nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos que Sion de Alfa sale con los demás humanos luz y nos quedamos con Enki en el planeta principal. Vemos que en ese momento están emanando mucha luminiscencia por medio de los portales. Es hacia adentro, están conteniendo ya todos los dos sistemas planetarios. Vemos que en ese momento esa luminiscencia hacia adentro, hacia cada uno de esos planetas, están conteniendo todo lo que se encuentra dentro de ellos, incluyendo acá el planeta principal. Los humanos luz también ya tienen contenido todo el planeta. Están emanando mucha luminiscencia hacia la jerarquía, ya la tienen dentro de una burbuja. Emanan mucha luminiscencia en esa burbuja y contienen todo lo que se encuentra dentro de ella y el planeta. Listo. Todo contenido en ese momento. Muy bien, muy agradecidos. Por favor, los humanos luz eliminan todas las entidades, tecnología y naves que tengan ahí. Si los humanos los abren en sus manos, emanan mucha luminiscencia de estas. Esta se adentra por medio de los portales, llega hasta cada uno de los planetas. Vemos que a medida que se va entrando hacia cada uno de los planetas, de adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia y vemos como de esa forma están eliminando todo lo que se encuentra dentro de ellos. Naves, entidades, tecnología, incluyendo el planeta principal, hacen lo mismo. Listo. Muy bien, ahora se elimina toda la materia oscura. En ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia de sus manos, en que crea una burbuja de luminiscencia. Vemos que la están, esa burbuja tiene contacto con la que tiene contenida la jerarquía. Vemos que a medida que esta burbuja se va entrando en la de la jerarquía, va absorbiendo toda la materia oscura. En ese momento, una vez carga esta burbuja de luminiscencia, esta sale aquí el perímetro y en que con los humanos la eliminan. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Ahora, por favor, se extrae la información de las cabezas del Draco, se extraen las coordenadas, se liberan menos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Sí, colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía. En ese momento extraen toda la información. Ya tenemos las coordenadas. En ese momento están siendo enviadas a los humanos los que nos asisten. Ya están ellos las tienen y en ese momento están emanando mucha luminiscencia nuevamente. Veo que se adentran los humanos los a cada uno de los planetas donde se encuentran los humanos los eh, contenidos. Vemos que empiezan a hacer el proceso de liberación. Los están repotencializando y los están verificando al mismo tiempo. El proceso continúa. En ese momento verificamos misma cantidad de humanos luz, aspectos físicos. Listo. Se nos unen. Muy bien, perfecto. Se activa el llamado de las cabezas de ese Draco y todas las naves, tecnología e entidades que tenga a su mando llegan ahí y son eliminadas, por favor. Se crea este portal. En ese momento los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia hacia él. Activan el llamado de la cabeza de las jerarquías y vemos cómo empiezan a llegar a este portal naves, entidades, mucha tecnología y a medida que tienen contacto con este portal de luminiscencia van siendo eliminados. Listo. Muy bien. Las extrae la jerarquía del planeta y se eliminan todos los planetas, 28 planetas, dos sistemas, por favor.
Sí, en ese momento se extrae la jerarquía. Vemos como los humanos, los que nos asisten, emanan toda su luminiscencia, abren sus manos, y esa luminiscencia se va entrando hacia cada uno de los planetas. De adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma se van eliminando cada uno de ellos. Eliminan uno a uno. Y por último dejan el planeta principal acá al frente de la jerarquía y lo eliminan. Listo. Muy bien. Le dices al Draco, por favor, que del holograma Tierra, un aspecto físico Susana, nos dio la vía para llegar ahí a su planeta, que sí sabe de quién estamos hablando. Dice que sí, que en su momento este aspecto físico, este contenedor, les sirvió mucho a ellos, que fue muy manipulable en otras vidas donde pudieron hacer grandes cosas con ella. Pregúntale qué pasó en esta que no funcionó como igual. Dicen que dice la jerarquía que por más de su proceso el proceso por parte, pues, dirigido por parte de ella y sus entidades, eh, no lograron como manipular en esta vida actual a este aspecto físico lo suficiente para tenerla como enganchada a ellos nuevamente. Hubo un proceso de despertar que ella logró conectar con la información, así en términos generales, que logró conectar con la información y de esta forma ha sido arrebatada de su poder. Comprendo. Pregúntale a él respecto al virus linfotrópico, que si eso es un tipo de tecnología, lo colocan ellos, que si nos puede explicar un poco al respecto. Dice que estos son enfermedades que se desarrollan en el holograma, que ellos sencillamente crean diferentes virus, pero que a lo largo de los años ellos van Mutando. sí, y, y de esa forma pues esa jerarquía, esas entidades van reestructurando estas mutaciones a su favor y dependiendo de cada aspecto físico pues van colocando esto en cada uno de ellos. Muy bien. Bien. Entonces, por favor, la luz, elimina este Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. Sí, en ese momento todos los humanos que nos asisten están alrededor de esta burbuja de luminiscencia donde tienen contenida esta jerarquía. Todos abren sus manos, emanan mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar a la burbuja. Tiene contacto con la jerarquía, en ese momento empiezan a salir muchos destellos de luminiscencia en diferentes direcciones. Esos corresponden a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma eliminan esta jerarquía por completo. Listo. Muy bien. Llega ahí, por favor, el aspecto físico de Susana, su hermano de 54 años, y llega su otro hermano con esposa e hijas, por favor. En ese momento llegan los aspectos físicos, la luz los trae. Listo. Muy bien. Llegan ahí sus humanos luz y son verificados. Sí, en este momento la luz los trae, emanan mucha luminiscencia hacia ellos, lo verifican. Listo. Muy bien. Dile, por favor, los humanos luz de su hermano, la esposa de él y sus dos hijas, y de su otro hermano de 54 años, que por favor le retiren los implantes a sus aspectos físicos. Sí, en ese momento vemos que ellos empiezan a emanar mucha luminiscencia, son asistidos por los demás humanos luz y empiezan a emanar esa luminiscencia hacia cada aspecto físico.
Vemos cómo empiezan a eliminar cada uno de esos implantes. Listo. Son eliminados todos. Muy bien, te agradeces, por favor. De los humanos luz entonces liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos los humanos luz de su familia, quedan en resguardo. Listo. Ascendidos. Bien, y de los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100.000. Les agradeces al resto, por favor, te despides y asciende. Ascendidos. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico Saturno. La cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. Si en ese momento se abre este portal, los humanos que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en ese momento. ¿Sientes que es Saturno? Sí, acaba de llegar en ese momento. Muy bien. Es el Carlos, por favor, confirma antes de entrar con Saturno si su padre, madre y otros 2 hermanos también quedaron libres en este proceso. Dicen que sí. Muy bien. Muchas gracias por la información. Por favor, le transmites la información al médico de todo lo que le ocurre a Susana y pídele, por favor, si nos puede ayudar también a darle una atención a su hermanito de 54 años. Tú te enfocas en el proceso de Susana. Listo, en ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia. Nos adentramos nosotros en ella. Vemos que en ese momento hace una especie de un escaneo por todo el aspecto físico de Susana. Junta sus manos, emana mucha luminiscencia de sus pies y va recorriendo todo su aspecto físico. Vemos que deja con mucha luminiscencia cada uno de los implantes que tienen su aspecto físico, son muchos. Vemos que la mayoría de implantes están reclinados como hacia el costado izquierdo de ella. Deja toda como esta parte del cuerpo con mayor luminiscencia. Vemos que en ese momento se detiene en la parte de su abdomen primero, adentra sus manos y vemos que está sacando un implante de su estómago. Vemos que este es eliminado. Emana mucha luminiscencia y repotencializa esa zona donde estaba el implante. Veo que ahora está colocando sus manos en la parte de sus ovarios. Los está limpiando, los está repotencializando y está sacando un gran implante de toda esta parte entre su zona pélvica y su área sexual. Haya mucha energía endoplasmática en toda esta zona, tanto de sus órganos como en toda su área sexual y sus ovarios. Veo que saca un gran implante, este se eliminaba en sus manos. Emana mucha luminiscencia y está repotencializando todas esas zonas. Nuevamente emana luminiscencia en la parte de sus ovarios. Esa luminiscencia sale por su área sexual. En ese momento emana mucha luminiscencia en la parte de su estómago. Lo está limpiando. Esa luminiscencia hace una especie como de limpieza, un barrido de forma muy rápida dentro de su estómago y esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte de su pecho. Está eliminando un implante que estaba como en la glándula interdimensional del timo. Lo elimina y lo repotencializa. Emana mucha luminiscencia en el pecho, esa se expande en su corazón. Llega hacia la parte de su espalda, sus pulmones. Emana mucha luminiscencia y lo repotencializa. Emana mucha luminiscencia entre sus pulmones. Esa luminiscencia se adhiere y repotencializa sus paredes pulmonares en su parte interna. Ahora emana mucha luminiscencia, abre sus manos y esta sale mucha luminiscencia y esta empieza a salir por sus vías aéreas, nariz, boca. Esa luminiscencia pasa a su corazón y empieza a recorrer todo su sistema sanguíneo, haciendo una especie de limpieza por todo su sistema circulatorio.
Vemos que en ese momento está colocando sus manos en su cabeza, no tiene contacto con ella, está emanando mucha luminiscencia y vemos que esa luminiscencia está extrayendo un implante. Es un implante muy grande, tiene como, como un implante lo suficientemente grande como si fuera una bola y vemos que tiene como unos tubos adheridos a ella. Y uno de estos tubos es lo suficientemente largo y veo que conectaba desde la cabeza con toda esa parte del aspecto físico hasta la parte de, de su abdomen. Esto es eliminado y vemos que junto con ese implante desde la punta del pie izquierdo se van extrayendo como una especie como unos cables. Todo eso es contenido entre una burbuja de luminiscencia por parte del médico y en ese momento está siendo eliminado todo esto. Vemos que ahora se adentra sus manos en su cabeza, emana mucha luminiscencia. Está haciendo una limpieza de psiquis en ese momento. Vemos cómo sale diferentes destellos de luminiscencia en diferentes direcciones por su cabeza. Veo que está eliminando implantes de las glándulas interdimensionales, en ese momento ya son eliminados y está cogiendo cada una de las glándulas interdimensionales y las repotencializa. Las está limpiando y las está repotencializando. Vemos que de la glándula pineal y el cerebelo queda como unas burbujas de luminiscencia y esas empiezan a expandir por toda su cabeza. Y se crea una burbuja de luminiscencia que se alcanza a salir de su cráneo y queda una burbuja que cubre toda esta zona de la cabeza. La repotencializa. En ese momento está colocando sus dos manos en la parte de sus oídos. No tiene contacto con ellos, pero sí emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia hacia adentro está haciendo una limpieza de toda su parte interna, los oídos, tímpano y todo lo demás. La luminiscencia hacia adentro y sale y está haciendo esta especie de recorrido. Ahora sí coloca sus manos y tiene contacto en su cabeza y sus oídos. Esa luminiscencia hacia adentro, hacia la parte de sus oídos y conecta con su cabeza. Emana mucha luminiscencia en sus ojos. Veo que coloca dos aros en esa parte. Esos se empiezan a mover de forma circular muy rápida. Emana mucha luminiscencia hacia adentro por sus ojos. Ahora coloca nuevamente sus manos, las adentra en la parte de su cerebro. Emana mucha luminiscencia y veo que está repotencializando muchas zonas de conexiones neuronales que se encontraban completamente muertas. Veo que tiene el cerebro en sus manos, emana mucha luminiscencia y del cerebro veo como esa luminiscencia recorre todo el aspecto físico de Susana eh, y deja completamente repotencializado más su costado izquierdo. Veo que ahora está colocando sus manos en la parte de sus hombros, se emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia recorre todas sus manos, elimina implantes de la parte de sus codos, de las manos también, y esa energía, esa luminiscencia sale por los dedos de las manos. Le sientes tu mano, va repotencializando todo el aspecto físico, baja por sus piernas, en ese momento conecta con sus rodillas y está eliminando un implante de sus dos rodillas, pero hay un implante un poco de mayor tamaño en su rodilla izquierda, este se ha eliminado por completo y repotencializa ambas rodillas en ese momento. Desciende sus manos hasta sus pies, emana mucha luminiscencia, termina con los últimos implantes de la parte de sus pies. Ahora de la parte de sus pies emana mucha luminiscencia, esa luminiscencia se adentra por todo su sistema óseo, sistema muscular recorriendo toda la parte de su aspecto físico hasta el cuello. Repotencializa hasta esta zona y desciende por sus brazos. En ese momento coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia y esta se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa adicional de luminiscencia. Veo que a su hermano le está emanando mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de él. Veo que solamente emana mucha luminiscencia en esa posición desde sus manos. Esa luminiscencia conecta con el pecho de él y veo como hay una gran expansión de luminiscencia en todo el aspecto físico de él, llegando hasta la punta de los pies y hasta su cabeza. Crea como una especie de burbuja que eh, rodea todo el aspecto físico de él y la repotencializa. Listo. Proceso terminado. Muy bien, le agradezco al médico por su asistencia. Por favor, pregúntale si tiene alguna recomendación para Susana. Dice que tiene que empezar por mejorar algunos aspectos en su alimentación. Dice que debe ser muy consciente de los horarios de las tomas
de cada una de esas alimentación. Dice que debe estar muy bien hidratada. Dice que guarde el reposo suficiente por lo que queda el día de hoy, teniendo en cuenta pues, la extracción de los implantes que se le hizo el día de hoy. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Te despides de él. Asiente. Ascendido. Muy bien. El humano Luz de Susana, por favor, le preguntas su nombre y dimensión. Erxian. 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 Ujú. Dimensión 19. Muy bien. Listo. Entonces vamos a desplazarnos a la casa a la cuenta de 3. Regresamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos luz que nos asisten, por favor, nos ayudan a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y que nos ayude, por favor, con los 3 desencarnados. Sí, en ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia la casa, crean esta refuerzan esa burbuja que se encontraba allí, se adentran y veo que están eliminando toda la tecnología que había dentro de la casa. Están cerrando portales en ese momento, emanan mucha luminiscencia. Veo que hay como una especie de ese movimiento de forma muy rápida dentro de la vivienda. Están subiendo los niveles vibratorios de esta. Emanan mucha luminiscencia hacia los desencarnados y los sacan del perímetro. En ese momento salen de la burbuja de la casa, emanan mucha luminiscencia hacia este y la repotencializa. Listo. Pregúntale a la luz si se puede limpiar también la tecnología de la casa del hermano, que colinda con la de Susana, que quedaron libres. Sí, en ese momento dicen que sí, están emanando mucha luminiscencia hacia esta vivienda también. Crean esta burbuja, la repotencializa y adentro hacia afuera hay una expansión de luminiscencia. Y de esa forma están eliminando todo lo que se encuentra dentro de ella. Por último, repotencializan esta burbuja. Listo. Muy bien. Hay 3 gaticos y 2 perritos también en ambas propiedades. Sí, la luz ya lo repotencializó también en ese momento. Muy bien. Perfecto. El humano luz de Susana, por favor. Déjame hablar con él un momento. Haz cambio. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Gracias. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Tu aspecto físico, Susana, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Por supuesto que sí. Quiero iniciar con estas palabras. El perdón no va a cambiar tu pasado, pero el perdón sí va a cambiar todas tus posibilidades en el futuro. Este perdón al que me refiero debe ser, en primer lugar, hacia ti misma. Debes dejar de culparte y de sentirte mal por lo que tú consideras que ha sido un daño a nivel mental, trayendo constantemente
recuerdos de situaciones del pasado que te han afectado tanto. Al estar conectada por tanto tiempo a estas emociones de ese pasado que al día de hoy no te aportan nada, es lo que te ha permitido estar en bajas vibraciones durante tanto tiempo. Es lo que ha desencadenado en ti tantas inseguridades y bajas vibraciones que no te correspondían. Y hablo de que no te correspondían hasta el día de hoy, porque hoy es tu renacer. Hoy estamos juntos, este reencuentro. Espero y confío en ti que sea para siempre. No sabes el amor tan grande que ahora vas a estar proyectándote primero hacia ti misma y una vez con ese amor suficiente, desbordante, vas a poder proyectarlo hacia los demás. Te vas a sentir muy diferente y vas a hacer sentir diferente a los demás. Los demás van a empezar a notar unas vibraciones de amor que emana tu aspecto físico. Te van a preguntar qué has hecho, qué te ha sucedido y tú solamente vas a contestar que te has perdonado y ahora estás viviendo desde el amor. Tú y yo somos equipo. Tú y yo somos mayoría. De ahora en adelante nada te quedará grande. De ahora en adelante, cada vez que esos recuerdos del pasado que ya el día de hoy no están y no existen, traten de acecharte por esa programación de tanto tiempo que has traído a lo largo de tu vida en este holograma. Yo voy a estar allí presente contigo para contrarrestarlos y no dejar que te afecten. Pero es allí donde ese trabajo interno tuyo debe ser lo suficientemente constante y fuerte para que esta conexión permanezca de la forma fuerte, estable, como debe permanecer, para que este proceso interno de expansión y evolutivo que tú vas a tener de ahora en adelante sea constante. Te amo y tú me amas. Los dos sentimos este amor tan grande que nos tenemos mutuamente. Este amor que ahora se unifica y juntos es más fuerte. Hermano, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Yo sé que reconfortan a Susana y este mensaje lo va a ella a reprogramar en su psiquis y a vivir desde ese amor que tú le has mostrado y le vas a seguir mostrando desde el día de hoy. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Gracias por hacer esto posible. Es Amor con todo el infinito para amor, ustedes. es con todo el amor. Déjame con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Los humanos, los que nos asisten, nos ayudan a crear una burbuja que contenga a Susana y a su humano luz, por favor, y burbujas para los demás aspectos físicos de la familia. Sí, en ese momento los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de los aspectos físicos de la familia de Susana y los está repotencializando y creando esta burbuja de luminiscencia. Cada burbuja repotencializada emana mucha luminiscencia hacia el humano luz de Susana. Crean una burbuja en ella y esa burbuja la repotencializa.
y fusionan a su humano luz con su aspecto físico en ese momento. Listo. Muy bien. Sion de Alfa Enki, ¿tienen alguna recomendación para Susana o quieren agregar algo respecto a la información de esta sesión? Dice Enki que la jerarquía al día de hoy ha dado una información muy importante que ya se conoce, pero es para que nos sirva como de recuerdo, para tenerla todo el tiempo presente y para que sigamos trabajando fuertemente a nivel de las emociones, que tal cual como lo dijo la jerarquía respecto a que los aspectos físicos en este holograma conectan fácilmente y son muy susceptibles a esa parte emocional, y que de esta forma es una de las tantas maneras como ellos pueden manipularnos en este holograma, que esa es la parte que tenemos que trabajar cada día mediante nuestra conexión con estos humanos luz, para que esa conexión sea cada vez más fuerte y que estas emociones en su momento, cuando lleguen, porque van a llegar, sencillamente fluyan de una forma mucho más tranquila, una forma más serena, y todas esas bajas vibraciones por parte de la luz puedan ser transmutadas en amor hacia nosotros mismos. Muy bien. Muchas gracias por esa aclaración, por esa información. Listo, todo queda bien ahí con Susana ya, ¿cierto? Y todo está bien. Muy bien. Sion de Alfa Enki, muy agradecidos con todo el proceso, la compañía, la asistencia, amor infinito para ellos. De igual manera, a todos los humanos los que nos acompañaron, les agradeces, te despides y asciende. Listo, ascendidos. Muy bien. ¿Listos para regresar? Así es. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Excelente vuelo. Susana, te voy a abrir el micrófono. Reactivas el micrófono, por favor. Hola, Susana. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue en tu sesión? Sí, bueno, primero triste, acongojada, después estando mejor y bueno, al final bien, perfecto, perfecto con el mensaje, bueno, todo, tanto amor. Muy bien, me siento muy bien. Te vas Muy a bien, sentir bien. mejor. Ya hay que hacer un corte acá, ¿cierto? Lo que pasó, Sí, y esto es un nuevo renacer, como dijo tu mano Luz. sí, sí. Ujú. Ya no va a sentirse más mal por algo que No, no, ya ya fue. no, no va con el mensaje de Ercian Sí, y bueno, perfecto, me siento muy bien, muy bien, muy bien. muy bien, muy Susana, bien, no tengo palabras. muy bien. Por interno te va a pasar algo para que empieces a leer, a estudiar, para que empieces a hacer tu trabajo interno. Cualquier inquietud, por favor, te comunicas conmigo. Estamos para colaborarte en lo que necesites. Susana, ¿nos permites publicar esta información? Sí, sí, cómo no, como Muy que bien, dale. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a vos, a Carlos, a todos, muy amables, muy reconfortante todo, muy bien, muchas gracias. Muy lindo Con tu mucho mensaje que gusto, te dieron. Mucho con gusto, mucho gusto y con Carlos. mucho amor, Susana. Muchísimas gracias. Consérvalo en tu corazón Gracias y por tu sabe que vas a viaje. estar bien. Mucho gusto.